El universo solo te dará lo que tú sientas que tú eres para ti mismo y él te tratará y te empezará a considerar como tal. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar de que por qué el proceso de manifestación se va de cara, por qué en este caso no podemos mantener una reacción como la versión que deberíamos, como la versión que debería reaccionar de esa manera. Entonces tú tienes que entender que lo primero es que tienes que reaccionar como tu versión más elevada y no como tu versión antigua. Entiende que lo primero es identificarte, como lo hemos dicho, porque tú has creado tus creencias. ¿A raíz de qué? A raíz de lo que has visto, ¿correcto? Entonces, si tú estás viendo algo que lo vuelves una creencia, al volverlo una creencia, eso lo materializas, ¿no? Y al materializarlo, de nuevo lo ves, de nuevo lo crees, de nuevo lo ves. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que eso se vuelve una creencia y esa creencia crea tu realidad y con respecto a lo que ves. Entonces tienes que empezar a ver con los ojos de la mente. Y cuando tú empiezas a ver con los ojos de la mente, lo que sucede es de que va a suceder adversidad, porque tú te vas a empezar a comportar en la realidad como tal. Tú te vas a empezar a adquirir todas las capacidades, a adquirir la manera de operar de esta persona, la manera de poder ser como esta persona. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que tienes que reaccionar, porque efectivamente en este proceso todavía tú no vas a ver los resultados. Vas a simplemente actuar, vas a hacer para luego hacer y luego recién tener. Y lo primero en este caso es que tú tienes que ponerte en el papel, pero en el papel cuando en tu vida todavía no ves eso. ¿A qué me refiero? A que tienes que reaccionar como tal. Porque si tú reaccionas a una determinada situación como tu antigua versión, si tú reaccionas a una determinada situación negativa, de manera negativa, estás reaccionando de manera inmediata y por ende de manera reactiva y de manera, por decirlo de esta manera, innata. Y eso lo que va a hacer que es que vuelvas a actuar como tu antigua versión. O sea, que cuando tú tienes una situación negativa, tienes dos opciones: actuar como tu yo antiguo o actuar como tu yo más elevado. Por ejemplo, ante una deuda, ¿cómo actuaría tu yo más elevado? Quejándose, frustrándose, cuando no ve resultados en su mundo actual o en su realidad. Lo que pasa es que, ¿cómo va a reaccionar? ¿Se va a frustrar? ¿Va a alejarse? ¿Va a dejar de hacerlo? ¿O va a insistir? ¿Por qué? Porque tiene ciertas capacidades que muy pocos tienen. ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, la reacción es lo que determina nuestras, nuestras creencias. No, en este caso, las creencias determinan nuestra reacción. Entonces, tú lo que reaccionas es lo que eres. Porque si tú reaccionas de determinada manera, es porque eso eres. Entonces, tienes que empezar a reaccionar como la versión más elevada de ti. Por más que sea difícil, por más que en ese momento te dé ganas de explotar, tienes que tener un momento de neutralidad para que puedas pensar, para que puedas razonar y mantenerte cuerdo en ese momento. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a que cuando tú tienes la capacidad de poder mantener esa reacción de tu versión más elevada, cuando tú tienes la capacidad de poder reaccionar como la persona que tú deberías de ser, pues empiezas a hacer verdaderamente eso. Porque es en la reacción cuando tú caes, es en la reacción cuando tú dejas de ser. Es como cuando, por ejemplo, tu versión más elevada tiene una reacción con respecto a una deuda. No se preocupa porque tiene cómo pagarlo. Pero si tú empiezas a maldecir y empiezas a decir eso, empiezas a vibrar en eso. Y por ende atraes más de esa frecuencia, atraes más de esas situaciones a tu vida, que te den motivo de efectivamente quejarte, que te den motivo de efectivamente reafirmar tu identidad, la cual es la escasez. Es por eso que cuando tú tienes una mala racha, simplemente tienes que empezar a reaccionar de manera distinta a la determinada situación que te está causando esa mala racha. Como por ejemplo, podría ser, no te cae la policía y no tienes con qué pagar. O en este caso, te chocas y no tienes dinero para poder arreglar el carro.
Lo único que tienes que hacer es reaccionar como la persona que tendría todo el dinero en el bolsillo para poder pagarlo. Porque esa es tu versión más elevada. El simple hecho de preguntarte por qué me pasa esto a mí, pues ya estás reaccionando como tu antigua versión. Y eso no te va a conllevar a tener los resultados que quieres. Porque no tienes que volverte presa de la realidad. ¿A qué me refiero? A que tú estás viendo con los ojos de fe. Porque como nosotros hemos dicho, no tenemos que validarnos con lo que vemos, porque lo que vemos es una consecuencia de lo que pensamos. Y entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que si tú te haces uno con lo que está sucediendo en tu tercera dimensión, en tu realidad, te haces uno con lo que estás viendo, dejas de lado la visión con los ojos de la fe, con la visualización. Y te haces uno con la situación. Y al hacerte uno, lo que haces es que tú te crees eso. Es por eso que ante determinada situación, como por ejemplo, pues, no sé, puede fallecer un familiar, ¿no? Entonces tú tienes dos opciones. Encontrarle algo positivo, como por ejemplo, esto me va a fortalecer y me va a hacer mucho más fuerte. O dejar entrar en este caso, al sufrimiento a tu cuerpo, a tu vida. Cuando tú te haces uno con en este caso, con la situación, dejas entrar eso a tu vida. Y al dejar entrar eso a tu vida, cambias tu autoconcepto, porque tú lo estás dejando entrar. Es como cuando fallas a tu palabra. Ya no te ves como una persona capaz, te ves como una persona que falla porque tú te estás haciendo uno. Cuando lloras, tú cambias tu autoconcepto y te empiezas a ver como una persona que sufre, una persona débil. Es por eso el gran daño que nosotros nos hacemos al volvernos uno con esa situación. El tema en todo esto es de que en realidad no te importe absolutamente nada de lo que pase en tu tercera dimensión. Porque tú puedes estar acá, pero tú debes de vivir allá, en los ojos de la fe. Debes de vivir allá. Porque si tú eres presa de tu realidad, porque si tú eres presa de los acontecimientos que pasan en tu día a día, lo que va a suceder que es que toda la vida vas a desencadenar en picos de frustración de estar bien y de estar mal. ¿Por qué? Porque lo que te controla no es un estado interno. Lo que te controla son los estados externos, las situaciones. Y entonces empiezas a ser su perra del universo. Porque es cuando en ese momento, es justamente en ese momento, cuando nosotros tenemos la oportunidad de poder reafirmar, de poder, en este caso, reafirmar lo que nosotros decimos ser o lo que ya somos. Eso es lo que efectivamente hace que la adversidad se convierta en algo bello, que es una oportunidad para que tú puedas mantenerte firme porque sabes que te están testeando, porque sabes que te están evaluando. Entonces, cuando tú comprendes eso, es cuando tienes la capacidad de poder aumentar tu fe. Porque la fe más fuerte es cuando existe adversidad. Y es cuando tú verdaderamente tienes esas capacidades de poder mantenerte en tu identidad, a pesar de que el mundo real no te diga todo eso, porque tú crees para ver, no tienes que ver para creer. Y entonces, ¿a qué me refiero a que no debes de ser víctima de tu realidad? A que algo externo no te debe de controlar. ¿Y qué te debe controlar? Pues ese imperio mental que tú tienes, que tú crees, como lo hemos dicho en el inicio del video, ese imperio mental que tú tienes sobre ti mismo, esa creencia que tú te sientes ser. Porque la vida lo único que va a hacer es tratarte como tú te consideres. Si tú te consideras una persona inquebrantable, ¿por qué? Porque esa es la identidad que tú estás adoptando. Si tú te consideras como una persona irrompible, como una persona que tal vez nunca falla su palabra, pues tienes que actuar como tal. Tienes que actuar como tal en los momentos más críticos, no cuando no hay adversidad, sino cuando esté presente.
Entonces, considérate tú el mejor para que la vida te trate como tal. Porque lo que tú sientes es cómo te va a tratar el universo, lo que tú sientes de ti. Si tú sientes que tú eres inquebrantable, la vida te va a tratar como tal y te considerará como tal. Entonces, y efectivamente, en un video anterior también hemos hablado que no se trata efectivamente de qué, no se trata de que el universo de trabajar más, se trata de que el universo conspire a tu favor. Y eso es lo que tienes que hacer. Buscar siempre tener las mejores creencias, porque de eso se trata. El inconsciente alberga nuestras creencias y estas creencias son las que crean nuestra realidad, porque como es en el cielo, es en la tierra. Y entonces, eso es lo que te va a conllevar a qué. Eso es lo que te va a conllevar a qué. A que tu inconsciente alinee tus creencias con tu realidad. Tú tienes que ponerte la mano al pecho. Tienes que, en primer lugar, Tienes que entender muy bien que lo único que te va a sacar de donde estás son tus creencias. Es por eso que primero tienes que cambiar la forma de pensar. Es por eso que si actúas sin cambiar el pensamiento, sin cambiar, en este caso, el efecto, no vas a tener resultados. Tienes que cambiar la causa. Tienes que cambiar, en este caso, los pensamientos. Tienes que cambiar la identidad. Tienes que cambiar eso primero. Entonces, eso lo que va a conllevarte es a cambiar el cielo para cambiar la tierra. Cambiar los pensamientos para cambiar, en este caso, nuestras consecuencias que son la realidad. Entiende que lo único que tienes que hacer es eso. No ser presa y no ser víctima de tu realidad. Estar dictado por lo que tú sabes y sientes de ti mismo. Si tú sabes que eres una persona inquebrantable, es el momento perfecto para que tú puedas demostrar quién eres durante la adversidad. Y no simplemente con una facultad, puede ser con una identidad en general, como por ejemplo para que demuestres que eres el escritor que dices ser, para que demuestres que eres ese vendedor que dices ser. Entonces, la adversidad es una bendición que nos está avisando de que efectivamente ya probablemente estamos tan cerca de conseguir lo que deseamos. Porque te digo, el diablo no tienta a las personas que están con él. El diablo tienta a las personas que están en contra de él. Así que si estás siendo tentado a reaccionar, si estás siendo tentado a hacer algo que sabes que no debes hacer, pues estás del lado de Dios. Y tienes que mantenerte ahí. Porque el camino hacia el cielo parece el camino hacia el infierno. Y el camino hacia el infierno parece el camino al cielo. Porque todo es sencillo. Mientras que para llegar al Padre todo es complejo. Muy complejo. Y esa es nuestra fe, y esa es nuestra voluntad, y esa es nuestra fuerza de voluntad. Eso es lo que determina si somos hijos verdaderamente de Él. Es su manera de Él de testearnos. Entonces, no inquebrantes ese imperio mental con lo que ves. Tiene que importarte totalmente un carajo lo que suceda. Porque la vida te va a testear. La vida te va a tratar de que tú reacciones como en tu identidad. Porque tienes estas dos identidades paralelas. Tu identidad nueva y tu identidad actual. Esta identidad actual lo que va a hacer es lanzarte miedo para no morir. Porque ese es el mecanismo de la mente. Defenderse mandando miedo cuando intentas actuar de distinta manera con otra identidad. Porque esta identidad no quiere morir. Y lo que tienes que hacer, ¿qué es? Dime. Pues actuar de la mano con el miedo. Y más que con miedo, con fe. Porque el miedo nunca desaparece. El miedo siempre está presente. Pero se actúa con el 80% de fe y el 20% de miedo. Eso es lo que hace la diferencia. No tener el 80% de miedo y el 20% de fe. Eso es lo que efectivamente hace a los ganadores y a lo que nosotros podemos llamar éxito. Porque al final
Nosotros estamos persiguiendo una libertad financiera, pero la libertad no es financiera. La libertad es espiritual, porque siempre perseguimos los resultados, no por los resultados, sino por lo que vamos a sentir cuando tengamos esos resultados en nuestra vida. ¿Qué vas a sentir? Vas a sentir paz, vas a sentir tranquilidad, gratitud, ya no vas a tener preocupación, ya no vas a tener miedo. O sea, lo que nosotros estamos buscando constantemente es salir efectivamente de ese estado. Y la condición del Padre es que tú seas para que puedas tener, para que puedas hacer y luego tener. O sea, ¿a qué quiero llegar con esto? Que tienes que vivirlo tantas veces como si fuera normal, que cuando llegue ya no te parezca ni te sorprenda, ni te parezca algo distinto. No seas presa de tu realidad, no seas víctima de tu realidad. Y entiende que el imperio mental de cómo tú crees verdaderamente ser y de lo que eres es cómo debes actuar, es cómo debes mantenerte inquebrantable, excelente, disciplinado, confiado, sin fallar a tu palabra. No des de baja eso por una simple situación. La situación negativa que te alegre, que ya estás cerca, que ya estás a punto de poder lograr eso que tanto quieres. Porque como le hemos dicho, lo único que va a hacer que tu pensamiento consciente, que tu identidad consciente, lo que estás pensando de manera consciente, pase al inconsciente, va a ser la emoción. Y si en tu realidad pasa algo que te emociona de manera negativa y lo relacionas a tu identidad antigua, estás reafirmando esa identidad y la estás volviendo a pasar al inconsciente como si fuera la realidad, para que el inconsciente lo vuelva a manifestar. Entonces, reacciona de manera positiva, entendiendo estos conceptos. Y sí, todo es un problema a veces de desinformación, porque no sabemos cómo reaccionar. Pero es efectivamente eso lo más difícil, saber cómo reaccionar ante lo negativo, porque es eso lo que nos va a conllevar a tener éxito o no. Tú puedes accionar, puedes hacer miles de cosas, pero si toda la vida que sucede algo estás actuando como tu antigua identidad, si toda la vida que sucede algo te haces uno con la realidad y dejas de ver con los ojos de la fe y empiezas a ver con los ojos de la cara y te empiezas a validar con lo que estás viendo y te haces uno con eso y cambias tu autoconcepto, porque si reniegas ante la realidad, estás aceptando que eres un renegón dentro de ti. Si tú reaccionas sufriendo, llorando, estás cambiando tu autoconcepto sobre ti mismo y estás viéndote como esa persona porque lo dejas ingresar a tu vida. Es por eso que debes dejar de ver eso de esa manera. Y me refiero en primer lugar a ¿qué? A encontrarle lo positivo a lo negativo. Es de esa manera cuando tú tienes otro tipo de mentalidad, cuando sabes encontrar la oportunidad en la dificultad. Porque todo crecimiento, toda oportunidad viene disfrazado de dificultad y nosotros no sabemos identificarlo, porque tenemos una perspectiva de que todo es negativo, cuando en realidad lo único que va a hacer de que nosotros verdaderamente logremos algo es encontrarle lo positivo a lo negativo. ¿Por qué? Porque de esa manera no nos quebrantamos. Y eso es lo que tú debes buscar y lo que todo el mundo debe buscar. Ser inquebrantable. Ser una persona que efectivamente no se deja llevar por lo que sucede en su tercera dimensión o en su realidad. Entonces, chicos, no se olviden que efectivamente eso es lo que tienen que hacer todos los días. Tratar de tener las reacciones de su versión actual. No hacerse víctima de la realidad. No ser presa de tus acontecimientos y ver más allá. Reafirmar tu identidad con ese imperio mental de lo que tú sabes que eres, de lo que tú sientes que eres. Porque si tú sientes que eres algo, la vida también te lo demostrará.
Entonces chicos, espero les haya servido. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios. Apóyenme con un like y suscríbanse. Chao.